De Bolsa de Comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar con noticias internacionales importantes, de mencionarle que se confirma que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, efectivamente, como se había adelantado por parte de la inteligencia de los Estados Unidos, se reunirá pronto con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ahora esto ya lo confirmó el Kremlin. Originalmente la noticia salió desde Washington, no oficial obviamente, era un reporte de inteligencia, ya el Kremlin lo está confirmando. Todo parece indicar que Kim Jong-un está viajando dentro de Rusia en su ya famoso tren blindado hacia, todo parece indicar, a la ciudad de Vladivostok en el extremo este de Rusia, de acuerdo a el servicio de noticias de Corea del Sur, Yonhap. Como le estaba mencionando la semana pasada, oficiales de Estados Unidos fueron los que habían adelantado que ambos líderes estaban planeando el discutir que Corea del Norte le provea a Rusia de armamento para ayudarse en su invasión a Ucrania. Ahora, los análisis apuntan a que realmente en la práctica no es mucho lo que Corea del Norte le pueda ayudar a Rusia en términos de armamento. Porque en primer lugar, Corea del Norte no produce armamento ni tan sofisticado ni tan moderno como el que el propio Rusia puede producir, para empezar. En segundo lugar, el armamento que tiene Corea del Norte se asume que es ya vetusto y mal mantenido. Entonces, esto es más bien un asunto de óptica, es más bien un asunto de imagen, un asunto de relaciones públicas, saber que y reiterar que Vladimir Putin cuenta con ayuda internacional, en este caso con Corea del Norte, pero los análisis indican que realmente en la calidad no hay nada, o en la práctica pues no hay nada que Kim Jong-un realmente pueda hacer por Vladimir Putin. Y bueno, también es conocido que Kim Jong-un tiene miedo a los aviones, no le gustan, y es por eso que viaja en tren. En este caso, ir a Vladivostok es un viaje de varios días en su tren, con toda comodidad, por supuesto, pero si lo quisiera hacer en avión, fue una cosa de 2-3 horas en vuelo, pero simplemente a él no le gusta el avión, prefiere irse en el tren, que por cierto, los reportes son que Vladimir Putin también ya desde que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania, él viaja también, prefiere viajar
en tren, precisamente para evitar sabotajes. Pues digo, nada más pensemos en Prigozhin, ¿verdad? Si a uno alguien le hace un sabotaje en el avión, lo más seguro es que no sobrevive. Le hace un sabotaje en el tren, probablemente no pase mucho. Y bueno, ahí está la información. Por cierto que hay que mencionar que el mes pasado fue uno medio difícil para la economía rusa, de hecho tan difícil como el más desde marzo del 2022, que fue cuando los inversionistas internacionales abandonaron el país cuando se colapsó el rublo justo después de que comenzara la invasión el mes anterior, es decir, en febrero. Bueno, pues ahora la moneda rusa de nuevo está perdiendo valor, específicamente por razón de las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia sobre sus exportaciones. Y también, por supuesto, que las altas tasas de interés no han ayudado mucho al rublo en lo absoluto. Y los datos que se publicaron este lunes muestran que el superávit comercial continúa decreciendo, en parte porque está exportando menos Rusia. Sin embargo, hay que establecer que no todas las señales de la economía rusa son negativas, porque a pesar de esta caída que se está dando en el rublo, la actividad económica en Rusia se mantiene con vigor, vamos a decirlo así, de acuerdo con una serie de datos económicos de tiempo real que sigue en este caso The Economist. Decir que este deterioro que se está dando en el superávit comercial es en parte causado por una mayor cantidad de importaciones que está haciendo Rusia de la mano con una menor cantidad de exportaciones, pero está importando más. Entonces, lo que también significa que está importando más es que hay actividad económica. Un país que no tiene actividad económica no importa, o no tiene importaciones, mejor dicho. En este caso, Rusia está aumentando sus importaciones, quiere decir que hay actividad económica, pero también significa que está importando a pesar de las sanciones de los países de Occidente, es decir, que está encontrando alternativas. ¿Sí? Y bueno, decir que efectivamente la economía rusa está desacelerándose en general, pero todavía sigue viva, literalmente, todavía sigue viva. Y bueno, ahí lo tiene usted. En Libia, en el norte de África, se informa que hasta 2,000 personas habrían perecido en el este del país después de la tormenta Daniel, que causó severas inundaciones, de acuerdo con el primer ministro del gobierno del este de Libia, Osama Hamad. Miles más se reportan como desaparecidas. Confirmadas son 2,000 muertos, pero hay miles más desaparecidos todavía desde que esta tormenta de nombre Daniel arrasó con barrios enteros en la ciudad de Derna, en donde los testigos dicen que el agua alcanzó hasta 3 metros, es decir, totalmente anegado, mínimo el primer piso de las casas. Y si hubo corriente de agua, entonces destruyó las casas por completo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que Suecia anunció que incrementará su presupuesto de defensa en $2,440 millones para el próximo año, para alcanzar el 2,1% de su Producto Nacional Bruto, lo cual es justo por encima de el objetivo que tienen los miembros de la OTAN, y básicamente es el doble
del gasto que tuvo en el 2020. Estamos hablando de Suecia. Hay que decir que este país se deshizo por completo, metió a la gaveta su alineación no militar, ¿sí? O no alineación militar, mejor dicho, tal vez, no alineación militar. Esto después de que Rusia, que bordea a Suecia, Rusia decidiera invadir a Ucrania. ¿Usted está de acuerdo que si usted es vecino de Rusia y Rusia ataca a uno de sus vecinos, pues el resto de los vecinos se preocupan, ¿verdad? Y es lo que está haciendo precisamente Suecia. Hay que decir que Suecia también está pidiendo desesperadamente pertenecer a la OTAN, pero una oposición de Turquía se lo ha estado impidiendo hasta ahora, en este momento. Bueno, y decir que la economía de la eurozona se espera que crezca para este año un 0,8% y para el 2024 un 1,3%, de acuerdo a los nuevos estimados de la Comisión Europea. Hay que decir que en ambos casos es una revisión a la baja con respecto a la última publicación que hizo en mayo. La débil demanda y un aumento en los precios del consumidor han afectado a las economías más de lo que se esperaba, a pesar de que ha habido una fuerte temporada de turismo en muchas partes del continente europeo. Ahí la tiene usted. Bueno, en otra parte donde hubo un desastre este fin de semana fue en Marruecos, donde hasta ahora se informa que el terremoto del viernes ha causado al menos 2.800 personas. Después de este terremoto que fue el viernes en la noche y que golpeó a una serie de pequeños poblados al sur de la ciudad de Marrakech. Los equipos de rescate todavía están apresurándose a encontrar sobrevivientes, pero después de 3 días la esperanza se desvanece. Este terremoto de 6,8 grados en la escala de Richter es el más mortífero en Marruecos desde 1960. No sé si usted ha notado en carne propia, es decir, con casos verificados que usted haya conocido, pero en algunas partes está aumentando otra vez el COVID. En Estados Unidos, la semana pasada, se anunció que la primera dama de Estados Unidos le dio COVID. Las dosis serán distribuidas a lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, y qué sector de la población van a ser a los que van a recomendar ponerse este refuerzo. El ejército ucraniano asegura haber retomado el control de varias plataformas petroleras y de gas, las cuales allá se les conoce como las Boyko Towers o Torres Boyko, que se encuentran en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea, que territorialmente pertenece, y respecto de la incómoda presencia de estos 85 miembros del ejército estadounidense, son una muestra de los esfuerzos de Estados Unidos. Estados Unidos ni es culpa de Europa, es culpa de Rusia. Pues digo, no, Rusia se tiene que hacer más atractiva, Rusia se tiene que hacer más querida. Pues es la verdad. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, comentarle que la CEPAL
La semana pasada lanzó su estudio económico, su último estudio económico, en la cual la CEPAL, siendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, presentó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023, en el cual prevé que las economías de la región mantendrán este año y el próximo bajos niveles de crecimiento afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. Se espera un crecimiento del PIB promedio de todo Latinoamérica y el Caribe de 1,7%, en tanto que para el 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto Regional a aumentar un 1,5%. Es decir, crecimiento anémico. Y bueno, qué triste. Mire, yo llevo definitivamente lo que va de este siglo, pero más. Desde la última parte del siglo pasado y todo lo que va de este siglo, llevando el pulso de estos reportes sobre América Latina. Casi 30 años de estar haciendo esto, casi 30 años. Y es muy triste ver que de hace 30 años, este reporte que yo le estoy dando aquí, que es del 2023, pudo haber perfectamente sido del 1997. Perfectamente, ¿eh? Un crecimiento regional de 1,7% y el siguiente año 1,5%. Perfectamente pudo haber sido de finales del siglo pasado, sin problema. Lo que le quiero decir, que usted ya sabe perfectamente, es que estamos igual, estamos donde mismo, no avanzamos, no hay nada, no avanzamos aquí en América Latina. De ahí que escribí el libro El continente dormido, precisamente. Pero es bien frustrante, realmente es muy frustrante y mucha lástima. Y ahí estamos, dormidos, ¿no? Al garete. Y pues no, ni para cuándo. Por lo pronto, hoy, en este momento, lo que es este año y el próximo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si bien nos va, de acuerdo a la CEPAL, vamos a crecer el próximo año 1,5%. Y como yo siempre he dicho, o sea, puedo hablar de aquí hasta el viernes de todo esto, pero lo más preocupante de todo esto, o sea, bueno, de nuevo, podemos hacer 1000 reflexiones, ¿no? Pero es la cantidad de pobreza extrema que existe en nuestra América Latina, centenaria, a lo largo de los siglos, que no se mueve y que sigue ahí. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar? O sea, estamos hablando de decenas de millones de personas que no tienen, que no saben, cuando se despiertan en la mañana, no saben, tienen duda de si van a poder comer 3 veces al día. Tienen duda. Y muchos de ellos no saben ni siquiera dónde van a dormir esa noche. Pero estamos hablando de decenas de millones de personas, ¿eh? Y así llevamos todo el siglo XX y lo que va del XXI. Y por supuesto que desde el siglo XIX también. Es terrible. Y bueno, hay que hacer, o sea, hay que hacer reformas económicas. Tenemos que avanzar, tenemos que hacer reformas económicas, tenemos que arreglar la economía. Y es la parte que no hemos logrado hacer. Pero bueno, ya hemos hablado muchísimo de este asunto. Déjame, le doy un dato. Por cierto, ahora que se cumplieron 50 años de el golpe militar en Chile, este dato que reporta The Economist, ¿sí? En el 2022, la tasa de pobreza de Chile fue del 7%. Solamente el 7%. Chile es una excepción en América Latina con respecto a la tasa de pobreza.
Chile tiene una tasa de pobreza de un dígito nada más. Esa es una total excepción en nuestra América Latina. ¿Sí? Pero fíjese usted que el avance que ha hecho Chile en reducción de la pobreza, porque en 1990 la tasa de pobreza en Chile era del 68%, apenas en 1990, del 68%. Hoy en día es solamente del 7%. Y qué desdichados que son los chilenos. Qué desdichados que son los chilenos. Aquí lo hemos visto mucho, lo hemos seguido, ¿no? Si hay alguien en el continente que está a desagusto con su economía, son los chilenos. Son los chilenos. Ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Los chilenos están atrapados en lo que se llama la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio. Este fenómeno en el que la clase reaccionaria, la clase que más quiere, la clase que se mete en problemas económicos, es la clase media. No son los pobres. Los pobres de nuestra América Latina, que son la mayoría, son pacíficos, son gente pacífica, son gente que literalmente ocupa su día en buscarse el pan, literal, ocupa su día en buscarse el pan. Trabaja todo el día para garantizarse que pueda comer y dormir ese día y esa noche. ¿Sí? Son los de la clase media, los que empiezan a adquirir deudas, los que empiezan a aspirar a más y para aspirar a más empiezan a adquirir deudas y terminan metiéndose en problemas económicos que son problemas que no tiene el pobre. Y eso es lo que está pasando con los chilenos. Por eso están tan desdichados. Hombre, acuérdese usted, hace apenas 3, 4 años casi destruyen todo Santiago protestando. ¿Qué es lo que la circunstancia en la que está en este momento Chile, ¿no? Cambiando la constitución. Es un país rico. Son las clases medias los reaccionarios, los más desdichados, los que están, de alguna manera, poniéndolo en términos muy, muy simples, el pobre, pues está muy a gusto. Él ocupa su día a buscarse el pan y no se preocupa por otras cosas más. Es el de la clase media, el inconforme. Y el que hace que los chilenos sean tan desdichados con su economía, a pesar de las cifras que le acabo de dar. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de la economía de Argentina. Cuando yo me refiero a Argentina y cuando voy a Argentina, a mí me gusta siempre decir que Argentina es un país único,
porque es el único país en América Latina en el que está pasando las cosas que están pasando, básicamente, ¿no? Ahora con el resurgimiento, ahora que vienen las elecciones presidenciales y con la aparición de Javier Milei, que muchos están empezando a pensar que gana en primera vuelta, lo que sería histórico en Argentina, ¿no? Pero una de las banderas de Milei es la de la dolarización, de la que Argentina dolarice, que deje el peso argentino para adoptar el dólar. Y para todos los de América Latina nos viene a la mente los países en América Latina que tienen el dólar. Panamá, Ecuador y El Salvador son países que su moneda de curso corriente es el dólar estadounidense. Panamá lo ha tenido desde principios del siglo pasado. El caso más elocuente o los casos más elocuentes que más se pueden tomar en comparación son el de El Salvador y Ecuador, que en ambos casos dolarizaron más recientemente y a raíz de crisis y situaciones económicas muy parecidas a las que en este momento tiene Argentina. Y en ambos casos, tanto en Ecuador como en El Salvador, la situación se estabilizó. O sea, el gran problema que llevó a la dolarización de estos dos países fue una gran desestabilización, una gran crisis. Adoptan el dólar, fue muy traumático, todo lo que ustedes quieran, pero desde entonces la estabilidad económica, si acaso sin crecimiento, pero hay estabilidad económica. Y de ahí es de donde vienen los que apoyan a Javier Milei. Hay quienes dicen que es cierto, podrá ser el caso de Ecuador y El Salvador, pero que Argentina es diferente y no es aplicable. Vamos a hablar de esto. Yo le agradezco muchísimo a Roberto Kachanowski. Él es economista y comunicador argentino. Roberto, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Roberto. ¿De qué lado estás tú? ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo voy a dividir en dos partes. Sí. Desde el punto de vista conceptual me parece que es un debate que hay que darlo, e inclusive yo en el año 2018 y en el 2019 hice dos debates muy importantes en la Universidad del SEMA, no sé si la conoces, aquí en Argentina, con Jorge Ávila, que es un economista que está a favor de la dolarización, y ambos coincidimos en que era necesario llevarlo adelante, o que era posible, mejor dicho, que era conveniente. Ahora, un punto es la cuestión conceptual y la otra es prácticamente, ¿podés aplicarlo o no? Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, uno es debatir la conveniencia o no de una dolarización, y la otra es, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque conceptualmente, ¿qué es dolarizar? Es decir, en el caso de Argentina, que el Banco Central dice, traigan todos los pesos que están circulando, tomen los dólares al tipo de cambio que dé la conversión, ¿correcto? Uh-huh. Y el Banco Central no tiene dólares en la Argentina en este momento. Para que te des una idea, en realidad las reservas de libre disponibilidad son negativas en 10.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vas a sacar los, 10.000 millones de dólares que se necesitan hoy en día para rescatar la base monetaria o los pesos en circulación para una amplia audiencia si no tenés dólares para hacerlo? Ese es un primer punto. Pero hay una diferencia que no es menor con el caso de Ecuador y de El Salvador. El Banco Central de Argentina tiene una deuda con los bancos a través de lo que acá se llama el LEBAX. Esa deuda que los bancos le compraron al banco son con los depósitos de la gente. Entonces, si dolarizás, de alguna forma vas a tener que cancelar ese pasivo. Cuando estoy dando los números en dólares, estoy tomando el tipo de cambio blue, marginal o como quieras decirlo, ¿no? Entonces, ese no fue el caso de Ecuador, no fue el caso de El Salvador. Los bancos centrales de El Salvador y de Ecuador, cuando dolarizaron, no tenían esa deuda con los bancos, que era deuda que los bancos habían comprado con los depósitos de gente. Entonces ahí tenés un riesgo. ¿Qué vas a hacer con esa deuda? ¿No la vas a pagar? ¿Vas a confiscar los depósitos? ¿Vas a licuarlos con una hiperinflación?
sea, falta que expliquen esa parte. Déjeme, La explican vía una... Déjeme le pregunto una cosa, Sí, don Roberto. Yo realmente no recuerdo cuál era la situación de los bancos centrales de Ecuador y de El Salvador en ese momento. No recuerdo. Debía haber tal vez hecho esa tarea. Pero lo que sí recuerdo, porque en ambos casos los cubrí, era que la situación, tanto en El Salvador como en Ecuador, era de incendio. Era de incendio. Era terrible, traumática, era crisis total. De ahí que se tomó la decisión de la dolarización en ambos casos. Me cuesta a mí en lo personal trabajo pensar que la situación en Ecuador y en El Salvador era mejor que la que Argentina pudiera tener en este momento, en el sentido de que era tan mala que tuvieron que dolarizar. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir, bueno, si lo hicieron ellos, lo puede hacer Argentina también, con todos los traumas y golpes que eso trae, porque fue traumático. Pero después vino la estabilidad, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿será efectivamente que la circunstancia en este momento de Argentina es realmente mucho peor que la que pudo haber sido en Ecuador y El Salvador, que previene a Argentina dolarizar? De nuevo, hay dos partes en la dolarización. Uno es rescatar la base monetaria, los pesos que circulan en Argentina. Y la otra es cancelar. Si voy a dolarizar, tengo que cerrar el Banco Central. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para eso tengo que cancelar los pasivos del Banco Central. Y el Banco Central no tiene activos para cancelar sus pasivos. Y esos pasivos juegan contra los depósitos de la gente. Algo que no ocurrió en Ecuador ni en El Salvador. Ellos tenían los dólares para poder dolarizar. Habrás hablado con el ministro de Finanzas de Ecuador, seguramente, cuando ellos dolarizaron, y no tuvieron que ir al Tesoro de Estados Unidos a pedirle dólares prestados. Rescataron directamente la base monetaria, que les llevó como un año más o menos, creo, si yo mal no recuerdo, 6 meses, rescatar todo el circulante. Pero tenían los dólares y no tenían la deuda del Banco Central contra los bancos. Acá está esa deuda de 30.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo se resuelve ese problema? Salvo que confisques depósitos. ¿Otra vez? ¿Se entiende el punto? Sí. Otra vez. Déjeme le pregunto es una pregunta hipotética, ¿no? Pero yo le soy sincero, cuando Argentina pidió o recibió los 44.000, fueron 44 o 54 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, la verdad, le soy sincero, con todo el respeto y cariño que le tengo a los argentinos, sí, pero yo sabía que los argentinos se los iban a chupar todos. Cosa que pasó, se los chuparon. Pregunta, un crédito similar, ese crédito, en ese caso, ese crédito, ¿pudo haberse utilizado y resolvíamos el problema de la dolarización que usted presenta aquí? En ese momento lo que se hizo con ese crédito, que no llegó a desembolsarse todo, eran 50 y pico de millones de dólares, pero creo que fueron 40 y pico de mil, pero no importa. Lo que se hizo con el 95% de ese crédito fue cancelar pasivos que vencían, o sea, deuda que vencía. O sea, se canceló deuda con nueva deuda del fondo y obviamente se usó una parte menor para tratar de estabilizar el mercado de cambio, pero fue una parte menor. El grueso se decidió a cancelar bonos que no había rollover porque el mercado no permitía, no estaba dando las condiciones. Estamos hablando del año 2018, ¿no es cierto? Sí. De dar ese rollover. Hoy Argentina no tiene acceso a ese mercado financiero, para nada. Yo te diría, en ese momento, si se hubiese conseguido un crédito de 20.000 millones de dólares adicional a los 40 y pico de mil millones, ahí sí se podía dolarizar, cancelando todos los pasivos que tenía el Banco Central y cancelando y rescatando el circulante. Hoy eso ya es imposible. Entonces, por eso, en realidad, la verdad es que Argentina es un tema muy complejo de explicar para afuera, sí, porque acá estamos debatiendo en una campaña electoral la nada misma. O sea, estamos discutiendo la dolarización sin tener los dólares para poder dolarizar y sin tener acceso a un mercado financiero que te presten 40.000 millones de dólares para poder dolarizar. Ahora, don Roberto, dígame una cosa. Y sin embargo, el dólar es de uso corriente en Argentina. En muchos sentidos, Argentina ya está dolarizada.
Bueno, por eso yo lo que estoy proponiendo junto con otros economistas amigos, creo que Juntos por el Cambio lo está proponiendo también, es que dada la situación, la mejor opción que hoy tiene Argentina, dado el escenario que tenemos y los límites para dolarizar, es quitarle el curso forzoso al peso, modificando un artículo del Código Civil, y darle curso legal a todas las otras monedas, de manera que si alguien quiere hacer transacciones en pesos, las hace en pesos, en dólares, en euros, en yens, en rupias, en lo que se dé la gana. Yo creo que finalmente el mercado va a converger a utilizar una parte para transaccional en pesos y ahorro en dólares, ¿cierto? Pero sería la mejor manera de destrabar inicialmente este problema de la falta de moneda que nos permite hacer cálculo económico. De todas maneras, aclaremos que la dolarización es solo un punto de toda una serie de reformas que hay que hacer para llegar al equilibrio fiscal y que empezar a crecer, ¿cierto? Bueno, yo con la dolarización no resuelvo el problema del gasto público, ni la calidad del gasto público, ni la legislación laboral, ni la presión impositiva, ni los planes sociales que son un reparto de plata infernal. O sea, todas las reformas estructurales que requiere la economía argentina no se resuelven con la dolarización. Y si ustedes se fijan, las propuestas de Milei son: me concentro en la dolarización, pero no hablo nada del otro. Bueno, pero una pregunta, y usted tiene totalmente la razón, pero pregunta, se dolariza, se estabiliza, después hablamos de lo demás, pero por lo pronto podemos estabilizar y podemos pensar tranquilos en lo demás, que fue lo que pasó en El Salvador y en Ecuador, ¿de acuerdo? Sí. Tomemos el ejemplo de la convertibilidad, que fue casi un paso previo a la dolarización en Argentina. Exacto, con Cavallo, sí. Con Cavallo. ¿Cómo se llegó a la dolarización? A la convertibilidad. Menem asume... ¿Cómo? A la convertibilidad. Perdón, a la convertibilidad, disculpa. A la convertibilidad. Menem, que llega a mediados del 89 al gobierno, hace un tránsito. En el año... Primero tiene una hiperinflación. Después hizo lo que llamó el Plan Bonex, que fue confiscar depósitos. Toda esa deuda que estaba del Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes, le confiscó los depósitos a los depositantes, una parte importante, lo que generó un proceso recesivo fenomenal. Eso llevó a otro salto hiperinflacionario, y es ahí cuando ya se había hecho el Plan Bonex, o sea, confiscar parte de los depósitos, que Cavallo puede llegar a la dolarización. Convertibilidad. Te diría más. A la convertibilidad. Te diría más. Es Cavallo el que le pide a Herman González, que era el ministro de Economía anterior, el que le pide que primero confisque los depósitos y después él asumía y ponía la convertida. Que tampoco lo quiso hacer de entrada, lo hizo en marzo de 1991, si mal no recuerdo, cuando, bueno, ya no había más descontrol. Entonces, para llegar a ese proceso, que digamos la convertibilidad vendría a ser un equivalente o un paso previo a la dolarización, no sé si estamos de acuerdo en este punto, hubo que confiscar los depósitos. Sí. Si no, no había forma. Entonces, eso es lo que no terminan de resolver la propuesta de Milei, y por eso, gente que está a favor de la dolarización, como es mi caso, tengo que diferenciar y decir, mira, no arruinemos una buena idea que puede ser útil hacia el final. No sé si la podemos aplicar ahora, pero sí al final. Ahora, una pregunta o un punto aquí, don Roberto. Cuando la convertibilidad de Domingo Cavallo fue traumático, como usted lo dice, confiscaron los depósitos, fue horrible, fue espantoso y eventualmente fracasó. Pero en el Inter, y fracasó porque le faltó las reformas que debía acompañarla después, pero en el Inter fue bastante exitosa, funcionó. Y la gente se tranquilizó, la gente que le confiscaron sus depósitos, o sea, por un momento hubo una estabilidad que no veía Argentina y no volvió a ver más. Claro, después fue el generador de la crisis horrible, pero en un momento se estabilizó y la gente se tranquilizó, ¿sí o no? Sí, a ver, pero la culpa del fracaso no fue de la convertibilidad. La convertibilidad era una regla monetaria, en última instancia. Ahora, en los primeros 4 años, Cavallo hace reformas importantes. Por ejemplo, privatiza la mayoría de las empresas estatales, desregula la economía, privatiza el sistema de previsión social, o sea, las jubilaciones. Entonces, avanza una serie de reformas que le dieron respaldo a la convertibilidad, y eso duró 10 años aproximadamente. Ahora, luego, cuando Menem
busca la reelección, él fuerza la reforma constitucional y ahí ya después que gana, o antes de ganar, o cuando está por la campaña, empieza a subir el gasto público y entra en déficit fiscal. Entonces, la inconsistencia de la convertibilidad fue tener déficit fiscal con convertibilidad, porque había que tomar deuda pública o deuda en el mercado internacional. Esa deuda obviamente iba creciendo porque se hacía el rollover de los intereses. Y eso terminó estallando en diciembre del 2001. 2001, pero en particular el 2002. Efectivamente, pero el punto que yo quiero volver a subrayar es que la convertibilidad se implementó con muchas penurias, con mucho desastre, con mucho horror, pero después trajo frutos interesantes. La gente se tranquilizó, la gente la apoyaba, la gente estaba contenta. Estoy viendo que algo así puede repetirse con la dolarización, es lo que estoy tratando de decir. Estoy haciendo un paralelismo. Bueno, coincido 100% en el punto, hasta el nivel que Menem gana las elecciones de 1995 cuando se produjo el efecto tequila. Recordás el efecto tequila en el año 95 y que golpeó a todos los países de América Latina, por lo menos. Acá la economía estaba en recesión, pero como la inflación era cero prácticamente, o estaba en un nivel cercano a cero, él logra el apoyo, gana con el 50% de los votos, gana cómodo, gana sí. O sea, imaginar un país donde un presidente en recesión gana las elecciones no es tan fácil, ¿no es cierto? Así que coincido en que fue resultado positivo la convertibilidad y fue positivo desde el punto de vista político inclusive. Ahora, son dos animales diferentes lo que estamos viendo, ¿eh? Ojo que una cosa es decir, voy a hacerlo lo que se hizo en el año 91, donde había dólares, y hoy en que no hay dólares. O sea, no estoy discutiendo la conveniencia de dolarizar. Yo creo que sería conveniente. Mi punto central es, ¿podés o no podés hacerlo ahora? Si yo te digo, vamos a Marte y volvemos. Es decir, fantástico. Bueno, ¿tenemos los instrumentos para ir y volver? Ahora, déjeme le pregunto de manera rápida porque se nos acabó el tiempo ya, pero si no hacemos nada y seguimos como seguimos, este tren va a chocar, va a pasar algo feo, va a pasar algo horrible. O sea, algo tenemos que hacer, pues si seguimos como seguimos, vamos a tocar un fondo que quién sabe cuál es y va a ser muy horrible. Y la pregunta es si entonces podemos dolarizar o qué vamos a hacer después. Algo vamos a tener que hacer porque esta situación es insostenible, ¿cierto? Cierto. Lo que hay que hacer son adoptar como mínimo 7 medidas que enumero nada más rápidamente. Una reforma monetaria que consiste en quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a todas las otras monedas. Bajar el gasto público, mejorar la calidad del gasto. Reformar el sistema laboral. Desregular la economía. Hacer una reforma tributaria. Incorporar la economía argentina al mundo. Y además de eso, transformar todo lo que son los planes sociales en trabajo genuino. Es un proceso largo que tiene que ser un plan económico global, mucho más amplio que una simple reforma monetaria. Cada una de estas reformas que me parecen totalmente puntuales y ciertas y verdaderas, pero en la realidad argentina, cada una de estas reformas, desde la primera hasta la última, son piquetes y cacerolazos. Sí, pero la realidad es que la dolarización sin convertibilidad a dolarización o reforma monetaria de competencia de monedas, pongámoslo de esta forma, como estoy proponiendo, sin las reformas de fondo, no sirven de nada porque las reformas monetarias no son sustituto de las reformas estructurales. Y el problema que tenemos en la Argentina es que creemos que los pedidos de crédito en el exterior o las reformas monetarias solucionan los problemas estructurales. Y no es así. Hay que hacer todo de una vez, ¿no? Claro, exacto. Que la verdad de las cosas es que eso se debió haber hecho cuando salió de la arruga, cuando vino la crisis esta del 2001 y todo, ahí es donde se debió haber hecho y que fue cuando lo hizo el resto de América Latina. El resto de América Latina hizo las reformas que lo trajo a la estabilidad, etcétera, económica hasta la fecha, sin crecimiento, pero con estabilidad, a raíz de fuertes crisis económicas. El problema es que Argentina desaprovechó esa oportunidad. No, lamentablemente
Tuvimos la mala suerte de que subieran el precio de las commodities Sí, a mediados del 2002 aproximadamente, sí, empiezan a sí. subir, sobre todo en nuestro caso la soja, y eso le permitió al kirchnerismo Sí, hacer un populismo exacerbado sí. y llevar el nivel de gasto público de 30 puntos de Producto Bruto a 43 puntos de Producto Bruto. Entonces hoy nos quedamos sin el viento de cola del precio de las commodities, Claro. pero con un gasto público absolutamente infinanciable. O planes sociales que no se pueden financiar y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es llorar sobre la leche derramada. El kirchnerismo le ha hecho mucho mal a la Argentina. Sí, sí, no, Mucho mal. totalmente, totalmente. Don Roberto Kachanowski, economista argentino y comunicador, analista, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Ha sido un verdadero placer, ¿eh? Que la Igualmente. pasen muy bien. Hasta la próxima, un Hasta luego. abrazo. Nos vamos a una pausa, y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, y como todo buen lunes, cerramos el programa hablando de bienes raíces con el experto en el tema, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todo el auditorio, hoy lunes. Igualmente para ti. Gracias Alberto, y bueno, les quiero comentar en esta sección de los bienes raíces el día de hoy lunes, Alberto, a ti y a todos tus radioescuchas, que Costa Rica se ha posicionado bien en el tema de los créditos hipotecarios para las personas que quieren comprar vivienda. Estamos en un buen momento, a pesar de que las tasas han subido. El año pasado fue un momento muy difícil y ahora los bancos han logrado tener una colocación que parece ser que ni ellos mismos esperaban. Esto nos ha hecho, Alberto y estimados radioescuchas, que el mercado inmobiliario, como yo lo he dicho en otras secciones de los lunes con Alberto Padilla, que ha estado dinámico. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Las tasas de interés, a pesar de que no están en su mejor momento, los bancos han logrado tener ciertos productos crediticios hipotecarios donde los primeros años las mantienen con un porcentaje de interés relativamente bajo, luego van incrementando después de 2, 4, 5 años, y esto logramos que la gente se incentive para poder lograr comprar su casa o apartamento. Adicionalmente a esto, las instituciones financieras en Costa Rica, tanto los bancos privados como los públicos, así también las cooperativas que están muy activas otorgando créditos hipotecarios, han logrado muchos de ellos subir el plazo de los créditos hipotecarios. Normalmente se acostumbraban 20 años y ahora hasta 30 años están dando los plazos. ¿Qué más ha incentivado y por qué está bien el mercado hipotecario en Costa Rica actualmente? Bueno, pues el tema del porcentaje de financiamiento. Por supuesto, siempre y cuando lo dé el avalúo de la propiedad que las personas quieran comprar. Pero es importante decirles que tradicionalmente en Costa Rica los bancos y las demás instituciones financieras normalmente daban el 80% del valor de avalúo de una vivienda. Al día de hoy, algunos prestan, y ya varias instituciones financieras, hasta el 90%. Esto quiere decir
que las personas que quieran comprar casa, que quieran comprar un inmueble, ocupan tener menos porcentaje de prima. Antes necesitaban el 20%, ahora, no en todas, pero en una gran cantidad de instituciones financieras, solamente con el 10% de prima logran poder acceder al crédito hipotecario y a la compra de su vivienda. Así es que, Alberto, todo esto ha hecho que a nivel nacional, para los costarricenses, y hablando específicamente del mercado nacional, se ha logrado que se reactive cada vez más la consecución de un crédito hipotecario y para las instituciones financieras la colocación de sus productos. Es por eso, estimados radioescuchas, que hoy en día, con un 10% de prima en lugar de un 20% y con tasas relativamente competitivas y plazo hasta de 30 años, usted puede ahora poder comprar su casa o su bien raíz. Acérquese a su institución financiera que de su preferencia y estoy seguro que le van a dar ahí una buena alternativa, aunque siempre también es recomendable que compare en 2 o 3 instituciones quien tenga mejores ofrecimientos para usted. Esta es la sección del día de hoy, estimado Alberto, y espero que les guste y les sirva a todo el auditorio. Gracias, Eugenio. ¿Tu programa de los sábados? Gracias, Alberto. El programa de los sábados, Club Inmobiliario Radio, donde los invito a todos ustedes a escucharnos todos los sábados de 1 a 1:55 de la tarde por esta emisora, CRC 89.1 Radio, donde hablamos única y exclusivamente de temas inmobiliarios, bienes raíces, tanto del mercado nacional como internacional. No se lo pierda y síganos todos los sábados. Gracias, Eugenio Díaz. Con mucho gusto, Alberto, que tengan todos ustedes una excelente semana. Igual para ti también. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.